Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz, y un nuevo vídeo que es en realidad como si fuese doble, pero no lo es porque es un vídeo, me refiero en cuanto a productos, ¿vale? Que voy a mostraros dos productos. En esas estamos, pero la reseña es simplemente de uno, ¿de acuerdo? Ya entenderéis por qué, porque efectivamente ya lo estáis viendo también en lo que es, o lo habéis visto en lo que es la miniatura. Así que comenzamos con esta review de los perfumes, dos perfumes de Initio, que en realidad es una review solamente de uno de los perfumes de Initio. Señoras y señores, ¿os acordáis que hace ya unos cuantos vídeos enseñé el Discovery Set de Initio, y esto tuvo lugar cuando ya las cosas cuajan? Y entonces me gustaron unos determinados y los compré, ¿vale? Ya saldrán los vídeos. No sufráis, no sufráis. El caso es que si Out for Greatness está reseñado en el canal, no lo voy a volver a reseñar. La caja, el tema viene porque cuando hice un directo y dije que habían cajas que eran auténticamente infernales de abrir, y son los de Initio. ¿Por qué? Pues porque yo tengo aquí una tangana montada muy gorda. A ver, voy a aprovechar hago un anti-unboxing, es decir, voy a ir cerrando todo esto. Bueno, la botella, ya aprovecho y hago la review de la botella. La botella tiene muchísimo peso, es una botella que está muy mona, es así como un poco esotérica, vamos a dejarlo. Y no me gustan, tengo que decirlo, una vez que ya pues los tengo, los vaporizadores no me convencen mucho, ¿vale? Entonces, van bien, pero no... ¡Oh, qué rico! Pero no son lo que debieran de ser, ¿de acuerdo? Aquí sí que la puntuación del Orgaz se va a quedar simplemente en un 6, porque no son muy óptimos que digamos. Y ahí lo puedo dejar. La presentación es brutal, pero vienen con sus tarjetas, con sus certificados, sus cosas y todos sus rollos. El tema viene... Y aprovecho y me evito hacerlo en el resto de productos que van todos con sus cajas. A ver, que van todos con sus cajas. Porque si no va a ser esto un poco como demencial. Entonces, vale, anti-unboxing porque vamos marcha atrás. Esto va aquí así y presenta bastante bien. El tema viene en que lleva una funda que está completamente cerrada salvo por la parte inferior. Entonces el tema viene en que cogemos, presentamos y bajamos. El problema viene cuando hay que abrirla, porque esto, para tirarle, como enganchas de aquí, automáticamente estás haciendo presión. Yo pongo la mano debajo, no me fío. Estás haciendo presión sobre la caja que la contiene, con lo cual lo ideal para abrirla es simplemente coger de aquí arriba delicadamente y tirarle, porque si no, no las vais a abrir. Estos son truquitos, ¿veis? ¡Uy, qué bien desplaza! Pero tú normalmente pues coges esto y dices, venga, voy a sacarla. No, así no la sacas, tienes que ser más delicado. Y entonces esto se puede convertir en una cosa un poco infernal. Entonces tienes que ir tirándole para arriba y sale. Bien, no me voy a perder más en esto y vamos a la review, que es la review que interesa. Así que vamos con ella. Señoras y señores, vamos a atacarle ya a Absolute Aphrodisiac. Por el amor de Dios, Cristo bendito, que estos nombres que son tan sofisticados, por favor. Bueno, voy a atizármela aquí y es suficiente. También la tengo ya secando aquí en el blotter secante. Yo me gusta decir secante porque soy español, y para qué decirlo en inglés si tengo una palabra que lo define perfectamente en castellano. Secante. Riquísimo. Bien, con Aphrodisiac. Me voy a pasar todo el vídeo diciéndolo mal, ya lo advierto. Aphrodisiac nos va a ofrecer algo que puede parecer en un principio que es muy potente, pero en realidad está todo controladísimo. Hay armonía en todo esto. No es una fragancia con respecto... Estoy haciendo una semi-pseudo comparación en cuanto a la estela de la proyección que tienen, porque son muy similares. O sea, puede parecer que tienes un monstruito, que lo tienes, pero es porque rinden muchísimo, pero está trabajado todo de una forma completamente controlada.
Entonces, te lo coges, te lo aplicas, salvo Atomic Rose. Atomic Rose hay que echarle de comer aparte. Tal cual, literalmente. A Atomic Rose hay que echarle de comer aparte. Eso sí es una bestia parda. Con respecto a Aphrodisiac, vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección, pero se van a retraer rápido. Sí que te van a inundar el pasillo, la habitación, pero es que tienen una bajada rápida. Donde puede parecer que tienes un monstruito, porque sale muy hermosa. Pero una cosa es que salga hermosa y otra cosa es que vayas a tener lo que esperas cuando atomizas. Y es control. Muchísimo control. Entonces, vamos a ir más despacio. Tenemos esos 2 metros, pero van a durar 10 minutos. Luego se retraen poco a poco y se queda siempre perceptible. Siempre. Durante aproximadamente 8 horas. Voy a darle 8 horas sin necesidad de reaplicar. Ojo, cuidado lo que estoy diciendo, es muy importante. Yo le doy en mi piel 8 horas sin reaplicación, porque tienen un rendimiento muy chulo. El rendimiento es muy bueno porque son 8 horas sin reaplicar. A partir de aquí ya se queda siempre flotando alrededor tuya y no se va. Perceptible 100%. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo, que es lo que siempre toca, después de decir la estela y la proyección y todas las consideraciones que ya estoy soltando yo por aquí por mi boca. Van en bloque, vainilla, ámbar, castoreo, cuero y me dejo algo que si hago así, lo cojo y lo leo y no pasa nada porque estamos en familia. Almizcle, flores blancas, vale. Vainilla, castoreo, cuero, ámbar, almizcle y flores blancas declaradas. Todo en bloque. Señoras y señores, secado rápido, secado rapidísimo, porque aquí tenemos un secado rápido, más rápido de lo que yo quisiera o deseara, pero tengo que reconocer que es una fragancia estupenda, es de las mejores vainillas que he probado around the world en my life, ya estoy hablando de producto acabado finalizado en perfume, o sea que la vainilla es auténticamente espectacular, pero porque es delicada. Porque además es una vainilla que juega con el cuero y que está endulzada, pero no endulzada desde el punto de vista de una vainilla, que lo está, sino que además está siendo trabajada por una parte de ámbar que no deja de tener un tono untuoso, con cierto toque resinoso y luego nos lleva a un devaneo que efectivamente se va produciendo con respecto a la nota de cuero y castoreo. Creo además que lo lleva, o sea, no me lo quiero inventar. Javier, pon el dedo para que se abra el dígito. Sí, correcto. Cuero y castoreo. Notas que deberían ser en principio punzantes, pero es que también el cuero aquí no está trabajado de una forma animálica. Está trabajado desde la grasa. Completamente desde la grasa. Si hay algo que es punzante es precisamente el castoreo. Y ahí es donde lo tenemos. No es una fragancia que sea excesivamente compleja en la confección, pero tampoco hace falta... Vamos a ver, esto también hay que explicarlo muy bien. Cuanto más ingredientes pueda llevar una fragancia, un perfume, como voy a coger la pobretica mía, que estoy hablando sin ella en la mano, cuanto más ingredientes lleva, no significa que tampoco sea una fragancia más compleja, sino es el estar jugando con las notas, evaporaciones, control, concentraciones, para obtener algo que sea mucho más, en principio, complejo. Pero es que lo realmente bonito no está en hacer una fragancia compleja, está en hacer una fragancia sencilla que te lleve de paseo y en la cual tú puedas ir descubriendo cosas sobre la evolución de esta, por ejemplo, Aphrodisiac, Absolute Aphrodisiac. ¿Me entendéis todo el compendio que os quiero exponer? Lo difícil realmente es trabajar con pocas notas que pueda dar la sensación de que es muy lineal cuando en realidad no es lineal. Y eso le pasa aquí a esta Initio Aphrodisiac. Pocas notas, porque además se notan pocas notas, pero todo está estructurado de una forma impecable. Todo controlado, no es una fragancia como, vamos a poner el ejemplo evidentemente de Atomic Rose, que te la aplicas y te están oliendo allende los mares, kilómetros y kilómetros, porque es una bestia parda. Es una bestia parda, para mí yo creo que es la más potente de la firma hasta la fecha, para mí. Entonces, esto
lleva al control, lleva a hacer las cosas de una forma determinada. Y de verdad que Aphrodisiac la encuentro perfecta. Y la evolución que tiene... yo quizás, con respecto a Aphrodisiac, lo que hubiese deseado es que no se evaporara tan rápido. Es que tiene una evaporación muy rápida. Y hasta incluso te puede dar a pensar que puede llegar a ser en un momento determinado un eau de toilette. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está diciendo el gas? Sí, el secado es rapidísimo. Por lo demás, también tengo que deciros que es una fragancia que se entiende como unisex. Creo que tiende más hacia lo femenino, hasta incluso que con respecto a lo masculino. Yo la veo más femenina que masculina, porque sí que tenemos el castoreo, tenemos notas que son muy masculinas como el cuero, pero están trabajados de una forma sutil para que efectivamente el público femenino también se lo pueda poner. Así que, ojo, cuidado, chicas, que esta os la podéis platificar, pero que estupendísimamente bien, es que es muy bonita. Y sí, es cierto, vamos a ver, versatilidades, pues las tiene todas, ¿vale? Por las noches la pongo en duda, no me voy a poner en duda. Yo creo que va a ser la primera vez que voy a poner en duda un perfume para las noches, porque no es que vaya a decir ya, no es que le falta intención, yo me pondría otra cosa, no sé qué, es que la tiene, pero realmente creo que le falta ahí un empujoncito más. Creo que le falta un empujoncito más para entrar en las noches, pero bueno, que la voy a meter en la noche. A la muchacha, Aphrodisiac, la voy a meter en la noche, pero la voy a dejar un poco alejada porque la verdad es que tiene el rendimiento nocturno, no. Para el rendimiento nocturno, ay, estoy ahí en este dilema. Ay, por Dios. Bueno, en el secado sí que efectivamente debéis de saber que es donde emergen ya las notas más de cuero, se vuelve un pelín más punzante por el castoreo, pero seguimos ahí trabajándolo desde la crema, que se siga notando almizclada con el ámbar, ¿vale? Tenemos ahí esa vainilla que está absolutamente todo el tiempo, que la hacen auténticamente deliciosa. Por lo demás, versatilidades en cuanto a las estaciones del año. Sí, porque no es aplastante, no es machacante. Está todo en donde debe de estar, todo está muy moderado, pero moderado marcando impronta. No moderado así que, oye, moderado es una caca. No, moderado marcando impronta, y aquí lo tenemos en Aphrodisiac. Súper recomendable, ¿eh? No sé si me dejaría algo más en el tintero con respecto a esta fragancia. Halagos, que os gusta mucho saber si os van a halagar todo esto. Pues creo que además, sí, porque juega la baza unisex. Tenemos una parte masculina, una vertiente masculina que va emergiendo con el secado, pero que efectivamente también tiene el toque femenino, que además yo le sigo encontrando porque se va endulzando. No es un dulzor aplastante, pero los toques de vainilla están ahí marcando. Pero vuelvo a repetir, son ligeros toques de vainilla que sí que se nota muy fuerte en la salida, absolutamente deliciosa, pero que se retraen y luego ya se quedan ya como más enmascarados dentro de los dulzores que nos van dando los propios ingredientes, aceites esenciales, extractos que lleva esta Aphrodisiac. Señoras y señores, poquitas cosas más que decir de esta Aphrodisiac. Vuelvo a repetir, los vaporizadores para mí me resultan un poco así, un more, no me terminan de convencer, pero tengo que reconocer que estos productos son la repanocha. Qué bonitos que son caros, ¿vale? No nos vamos a engañar, son productos que salen caros y que yo pues me he echado para adelante pues a raíz. Fijaros la importancia que tienen los Discovery Set, es que tienen muchísima importancia. Así que, señoras y señores, me voy a jampar ahora mismo ya del tirón. Bueno, que sepáis que posiblemente ya me vais a ver siempre más con camisa negra, con un rollo de camiseta negra y tal, pero es porque queda mejor con el fondo claro. Si pongo el fondo oscuro, me tengo que vestir de claro, porque si no, los negros se pierden y mi cara se queda blanquecina, remata. Son cosas técnicas que voy contando. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Recomendable 100%, sutilezas imperantes, con impronta, pero siempre la potencia sin control no sirve de nada, como decía el anuncio. Que me gusta a mí ese eslogan, eso es máximo. Máximo, el mejor eslogan para aplicable a la perfumería. Bueno, uno de ellos. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Señoras y señores, auf Wiedersehen.